país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días, 10 de la mañana y 1 minuto. Estamos empezando la primera mañana, una jornada con mucho material por todo lo que pasó hasta la madrugada de hoy, con una sesión prolongada en diputados y por lo que va a pasar dentro de un rato con la reunión de la Comisión de Juicio Político. Hay muchos temas importantes, uno tiene que recortar indudablemente. Me parece que un tema esencial es la aprobación de las modificaciones que hay a los tomadores de créditos UVA. La votación final fue 134 votos positivos, 40 votos en contra, con una oposición con Juntos por el Cambio dividido en ese voto negativo y 18 abstenciones. También, por lo que uno estaba escuchando, mayoritariamente entre las abstenciones había mucha gente de Evolución Radical y de la Unión Cívica Radical, pero repito, esto para lo cual trabajó mucho primero Julio Cobo, después buscó consensos con oficialistas en Presupuesto y Hacienda, modificaciones para los tomadores de créditos UVA, 134 votos positivos, 40 en contra, 18 abstenciones. Vamos a hablar de debates muy importantes sobre todo lo que se dijo en este sentido. Y otra cuestión que a mí me pareció interesante el debate fue cuando propusieron en algún momento desde la oposición declarar la educación como tema esencial. Todo lo que se debatió a partir de ahí, la verdad que parece como muy interesante porque se conjugan los temas sociales, los temas gremiales, la economía, así que hay mucho. 10 de la mañana con 3 minutos, comienzo con Verónica Benaim. ¿Cómo le va, Benaim? Que dice buenos días. ¿Qué tal, Pato? Bueno, una sesión bastante anunciada, digamos, lo que fue sucediendo paso a paso, cruces vinculados a la situación de Jujuy, los jujeños provincializaron el recinto en las cuestiones de privilegio, también alguna que otra cuestión de privilegio respecto al caso de Cecilia en la provincia de cartelería. Chaco, cartelerías también vinculadas al tema. Me parece que además de también la presión de los opositores con respecto a alquileres, totalmente, el pedido de Lombardi de apartamento que no prosperó, pero después surgió un pedido de convocatoria para el 23 de julio que fue apoyado... Agosto, perdón, tenés razón. Sí. Que fue apoyado por incluso por Milei, que yo no recordaba qué postura tenía con respecto a alquileres. Pero me parece este dato impresionante, porque fue una jugada, me parece importante. A las 12 de la noche, se votó lo que se votó. Ocaña pide incluir en el temario, eliminar el trámite de fe de vida de jubilados y se aprobó. Sí. Era una jugada media preparada, pero me parece que Ocaña se adelantó y así salió. Había trabajado mucho Graciela Camaño en este tema también. Exacto, estaba acordado con el Interbloque Federal, exactamente. Así que me parece que ese dato también a esta altura de la tecnología parece como loco que uno tenga que decir, che, estoy vivo, pagame la jubilación. Claro. Pero bueno, tenía que ver con que había habido mucha estafa, mucha defraudación, pasaba por ahí. Y ya que tienen toda tu información, por lo menos pueden saber cuándo ya no estás más en este plano y cuándo sí, ¿no? Digo, ya tienen todos tus datos para todo, cruzan datos de la FIP, con lo que facturás y demás, bueno. Y todo lo otro, además, me parece que es bastante previsible, solucionar el tema de Lenosa, el tema de la agricultura orgánica, me parece. Y además, yo ayer preguntaba, che, ¿cuándo van las cuestiones de privilegio, cuándo van los homenajes? Me parece bien esto del mix. Alternando. Exactamente. Sí, así que bueno, el señor Nico Márcico me dice cuando pregunté, che, ¿qué hacemos cada uno? Dice, Márcico se va a ocupar de lo que pasa en un rato con juicio político, Márcico. Exactamente. Vamos a hacer un poco de previa, Pato, con respecto a ese tema. 11 de la mañana tenemos esta reunión de comisión esperada porque había una agenda cargada, programada hasta hace unos días para esta semana. Finalmente se fueron suspendiendo, tanto lo que fue el encuentro de la semana pasada, donde se esperaba pudiese estar Guado de Pedro martes pasado. También se esperaba que haya algo
previo este martes. Bueno, no, finalmente llegamos a este jueves 6 y ahí es donde se empieza directamente a hablar, a debatir sobre todo lo vinculado al fallo de coparticipación, ¿no? Favorable a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que bueno, se arranca con ese tema, se empieza a debatir eso y después el dato del día es que hoy estaba citado el cortesano Maqueda. Bueno, no va a venir. No va a venir. Y tampoco mandó informe. Ah, ¿no lo mandó al final? Tampoco lo mandó. Eso no lo sabía, mira. Tampoco lo mandó. Pregunté, a menos que haya pasado entre las 12 de la noche y este rato, hasta las 12 de la noche, no había llegado el informe. Parece que la paloma se perdió. Puede ser, estamos lejos, ¿viste? Pasa que estamos muy lejos de la corte. De la corte, claro. A mí, lo que me interesó, yo digo que un debate es bueno cuando los que argumentan me van convenciendo de su razonabilidad y decís, bueno, voy a votar de esta manera o estoy de este lado, viene el otro y te modifica el escenario, porque también tiene argumentos razonables. Y yo escuché con mucha atención todo el debate en torno a créditos UBA y al primero que escuché fue a Martín Tetaz, donde Martín Tetaz decía, a ver, la verdad, hay 100.000 tomadores de créditos UBA y prácticamente no hay morosidad, todo el mundo lo paga. Y si todo el mundo paga, la verdad, ¿por qué vamos a auxiliarlos, no? Con los enormes líos que hay, un déficit de vivienda de más de 3 millones de personas que alquilan, no saben lo que van a pagar, ¿por qué esto para gente que está cumpliendo? Y la verdad que pareció un argumento razonable, ¿no? Él participó mucho en modificaciones que fueron aceptadas por Julio Cobos y por Carlos Heller. Ahora después, uno lo escucha a Julio Cobos y dice, a ver, ¿por qué la gente está pagando? ¿Por qué no hay morosidad? No hay morosidad porque el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la Justicia fueron condicionando las cuotas y parando lo que era el crecimiento desmesurado de la inflación. Entonces, como hubo resoluciones a veces de la justicia, a veces del Ejecutivo, a veces del Legislativo, la gente pudo seguir pagando. Pero si no intervenían los tres poderes, hoy el grado de morosidad era más alto. De hecho, ¿te acordás, Pato, que durante el 2020 se suspendieron los pagos de créditos UBA, tanto los personales como los hipotecarios? Entonces, si vos no pagaste durante todo el 2020, no pasaba nada, porque las cuotas te pasaban directamente para el 2021. Ahora, después, otra cosa interesante, en un tema que la verdad nos abarca y nos importa a todos la vivienda, tenga la edad que tenga, los argumentos de Ricardo López Murphy fueron atendibles y yo los venía evaluando. Porque, claro, en algún momento tuvo que hablar el diputado López, Juan Manuel, dijo, yo soy tenedor de un crédito UBA. Después también uno sabe, porque lo dijo, que Cacase también tiene crédito. Entonces yo digo, a ver, no son el último de Sil, ni el penúltimo, ni Cacase, ni López. Son gente con ingresos medios altos. ¿Qué es lo que dice López Murphy? Dice, a ver, ¿para quiénes eran los créditos UBA? Era para sectores medios altos. ¿Y por qué los vamos a beneficiar ahora impositivamente a ellos? Porque cuando vos lo beneficiás a los sectores medios altos, ¿a quién jorobás? Jorobás al ultimísimo decil. Porque la verdad, no es que estamos discutiendo créditos UBA y después tenés miles de créditos para gente que cobra 300.000 pesos. Para esa gente no tenés nada. Y la verdad que la mirada de López Murphy es, ¿por qué tengo que favorecer un sector más acomodado y desfavorecer al que no tiene nada? Claro. Porque para el que no tiene nada no hay nada, no hay ningún crédito. Claro. Ningún crédito. Por ahí escuché a alguna diputada de la Cámpora hablando de los logros entre el 2003 y el 2015. El Procrear. Ella mencionó varios, digo. Algunos créditos, algunas también hubo. Pero pará, también hubo personas en el Procrear que quedaron medios en un limbo. Pero además, recuerdo en la Ciudad de La Plata había un movimiento muy grande de un barrio que no sé si pudo resolver, pero estaban con un... Pero digo, coincido, por eso, el Procrear por supuesto que atendió, pero ¿sabés qué pasa? Es tan grande la deuda en materia habitacional que tenés que multiplicar por 10 todo lo que estás haciendo. No es que se cambió la realidad habitacional de la Argentina. Hubo algún trabajo, efectivamente, pero repito, vos transitas por cualquier provincia, por el Gran Buenos Aires, por donde sea, y es notoria la falta de vivienda. Y el kirchnerismo gobernó 12 años, ¿viste? Entonces, digo, no es que el mundo era distinto, no. Se hicieron cosas hasta es que también ahí. Durante esos años crecieron un montón de countries, circulás por todo el territorio y crecieron el negocio inmobiliario. Totalmente, en el Gran Buenos Aires. A ver, no es solo del gobierno de Macri, ¿no? No. En las localidades, no importa el partido político. Desde los 90 comenzó a efecto. Y eso, ya lo hemos hablado varias veces, cuando vos propicias el desarrollo de country, lo que haces es encarecer atrozmente la tierra, entonces nadie se puede ir a vivir a esos terrenos, porque eran terrenos que antes los vendías en pesos y ahora los vendés en dólares. Entonces, como
claro, el que no tiene, ¿dónde va? No va a ningún lado. Usurpa. Exactamente. Bueno, a ver, me dicen que está el señor Julio Cleto Cobos, que trabajó mucho para el tema créditos UBA y decía esto. Efectivamente, hoy no existe el crédito hipotecario porque se rompió la equidad contractual entre la evolución del salario y la evolución de inflación. Y esa equidad contractual es la que se debe mantener en todo contrato de largo plazo. Pasa en las obras públicas, en las licitaciones de servicios, tratando de ajustar las variables que están en juego en manera equitativa. Fíjese, presidente, en el 2016 se otorgaron 9.000 créditos, 2017 75.000, 2018 81.000, 2019 10.000 y a partir de 2020 prácticamente ningún crédito. ¿Qué es lo que pasó? A partir de septiembre del 2018 el salario perdió con la inflación y por eso se suspendió esto y por eso aparecieron medidas y sugerencias de los tres poderes. O sea, si aparecen medidas de los tres poderes porque el problema está, no es que no exista. Y debemos tratar de subsanarlo, no para destruir el sistema hipotecario, sino para apuntalarlo y reconstruirlo. Y para otorgar algún salvataje a gente que ha cumplido y pagando sus cuotas y el que no cumplió fue el Estado en asegurar esta equidad en el desarrollo del tiempo. Mire, cuando digo los tres poderes, el Poder Ejecutivo, el presidente Mauricio Macri, en agosto del 19 congeló los créditos UBA. O sea, no se actualizaron, quedaron congelados. Lo postergó hasta enero, lo hizo en dos tramos. Y envió a este Congreso, al presidente, vía el secretario de Vivienda, instrucciones para generar un fondo compensador. Después vino el presidente Alberto Fernández y en la ley de solidaridad social, en su artículo 60, encomendó al Banco Central a estudiar una solución no solo para los créditos hipotecarios, sino también para los prendarios. Pero extendió el congelamiento, entregó oportunidades y recién en el 2021 se estableció un sistema de convergencia. Por eso a veces cuando se dice no ha habido morosidad, también es que durante mucho tiempo estuvieron congeladas las cuotas. Pero esto fue un problema porque después se sumó capital, se sumó intereses y obviamente había que extender el plazo porque había que recuperar esa actualización congelada. Bueno, ahí estamos, 10 de la mañana con 14 minutos, estamos en la primera mañana, estamos con Benaim, estamos con el señor Márcico, están los dos trabajando mucho como corresponde por lo que pasó, por lo que va a pasar, viendo datos de último momento, porque esto terminó en la madrugada de hoy. Y ahora vamos con más testimonios de lo que pasaba. Este era el momento en el cual se votaba la cuestión créditos UBA, un largo debate, y esto sucedía en el momento de la votación. Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el cual se promueve el sistema integral de cobertura de créditos hipotecarios con las modificaciones leídas y aceptadas por la comisión. Orden del día número 715. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Bueno, se cierra. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 134 afirmativos, 40 negativos, 18 son las abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado. Bueno, ahí estamos entonces con el momento de la aprobación para los créditos UBA, que lo empezó a remar al tema hace mucho tiempo Julio Cobos, eran 100.000 en el Senado. Mirá vos. En el Senado cuando era senador. Mirá vos. Y bueno, 2020, después, ¿no? Vio luz y entró y acordó con la diputada Aparicio, acordó con Carlos Heller, efectivamente, y terminó esto, donde también hay algo que él explicaba, me parece, con
sensatez y con lógica política dice, no termino de entender por qué, por ejemplo, Tetaz no nos acompaña cuando nosotros al proyecto nuestro, que es el proyecto de la mayoría, incorporamos por lo menos 3 artículos de lo que estaba planteando Tetaz, ¿no? Es que hay un Pero fondo, sí. fondo que es el cuestionado justamente por el diputado de Evolución. Exactamente. Un fondo de dinero que no... que está estipulado en el proyecto y que Tetaz decía que eso no era necesario. Entonces, por eso presenta su dictamen propio. Y después, muy interesante, porque esto se habla poco, los señalamientos a las tasas que te cobra el banco, los bancos privados, ¿no? Que eran tasas, en algún caso, del 7, el 8%, mientras que las tasas de los bancos públicos eran del 1 o 2%. Y lo otro, las explicaciones de por qué a la banca no le interesa fomentar ese tipo de crédito, les conviene en cambio prestarte para un electrodoméstico 100.000 pesos y nunca prestarte $80.000, ¿no? Y por qué quienes terminan otorgando los créditos son los bancos públicos. Es que, así que bueno. el porcentaje da que... 73%. Sí, la mayoría de los créditos fueron tomados. El Banco Nación es el primer lugar, después viene el provincia y después el ciudad. Sí, y ojo, porque la verdad que había un argumento, no me acuerdo si era de Tetaz o de López Murphy, que dice, ¿saben por qué yo no quiero cambios? Porque esto en lo que es la imaginería popular, lo que hace que también es, si esto funciona, dicen ellos, si no hubiese toqueteos ahora, a lo mejor el crédito hubo en 20, 30 años funciona, dice. Claro. Pero si vos lo estás tocando otra vez, bueno, los bancos van a ser remisos a darte la plata y para vos como tomador también tenés riesgo, pero bueno. De hecho, Pato, vos hoy por hoy vas a averiguar para comprar un auto, por ejemplo, y te ofrecen el tasa fija con un interés exorbitante y te ofrecen el UVA también. ¿Así? Y la cuota del crédito UVA, hoy, cuando vos vas necesitas financiar una parte de un automóvil, ponele, bueno, ¿qué pasa? Es más barata, pasa que, bueno, queda sujeto a la inflación. Sí. Entonces... Y lo último que digo, y enseguida vamos con Gonzalo, ¿saben qué? Le pregunto sinceramente, creo que hay una cuestión generacional a ustedes, porque aparte se hablaba mucho de las hipotecas americanas, dijo López Murphy, vos te compras una casa y la pagás a 40 años, lo que uno ha visto en cualquier película o literatura es cierto. Y acá, la verdad, daban créditos en los 80, los créditos eran en pesos y pagábamos nada porque estaba todo licuado. Pero digo, ahora, la verdad, pero hasta hace 30 años en la Argentina había, y en el mundo había trabajos para toda la vida. Ustedes dos, que tienen siempre contratos para 6 meses, para un año, ¿cómo, teniendo trabajos con absoluta inestabilidad, te vas a comprometer en un crédito a 30 años? Es raro eso, ¿eh? Muy difícil, bueno, no sé quién va a tomar crédito. Sí. No, bueno, ¿quién tomó? ¿Y quién toma ahora? ¿Quién toma hoy? ¿Quién toma ahora 30 años? Sigue habiendo algunos trabajos fijos, los que tienen ¿Puede un ser? trabajo... Puede ser. Mucho menos que antes, puede ser. Sí, sí. Claro, pero o digo, los que ganan muy buena plata hoy, porque también hay trabajos que no te aseguran varios meses, pero son esporádicos y vos haces un dinero. Por eso digo, el universo, antes vos decías, la verdad, yo entré a un diario, yo creía que me iba a quedar toda la vida, y ferrocarriles argentinos, y empleados de comer, todo era para todo. Entonces vos decís, bueno, en 30 años me jubilaré. Claro. Ahora con la rotación permanente, pero además que ahora sos monotributista, contratado, no hay indemnización. Cobras en negro. Exactamente. Entonces, lo único que tenés obligatoriamente a 30 años es pagar. Pero está bien, ¿y qué me ingresa? ¿Quién me garantiza que voy a tener ingresos, no? Es muy loco, muy loco, muy complicado. El dicho de los bancos nunca pierden. No, pero aparte, ¿sabés qué tiene que ver también con el tema de que, bueno, los jóvenes dicen, flaco, no me meto en eso, ¿no? No programo porque no tengo elementos para programar. Me parece. Sí, necesitas un poco más de, un poco más de seguridad. Se demoran la conformación de parejas oficiales, se demora la paternidad, ni siquiera teniendo un trabajo medianamente estable, porque no te alcanza tampoco el sueldo. Entonces... Es que yo todos los tomadores que conozco, 4 o 5 tomadores de créditos UVA, eran sectores socioeconómicos muy acomodados. Claro. Yo conozco de distintos... ¿Sí? Está bien. Mira, yo amigos directos, y cuento personal, amigos directos con casas sub 35 que conozco son 2. ¿Uno tomadores de crédito UVA? No, dos. Digo, ¿cómo se hace hoy, Pato? Claro. Sí, a ver. Uno es porque los abuelos le dieron la herencia al FIDRAC. Claro. Y el otro es porque trabaja en una central nuclear muy importante de la provincia de Buenos Aires, que con eso tenés una línea llamada Atucha, pero te tenés que vivir a Zárate. Claro. Tenés que vivir en Zárate porque por hay barrios que se están haciendo para la gente que trabaja ahí, claro. Y eso es lo último, eso es la... Bueno, no tenés que ir a Chernobyl. Pero perdóname,
Esto es lo que explica lo que dice, lo que decís vos, Nico, es lo que siempre cuenta Arroyo. Arroyo dice que también se está consumiendo la última generación de jubilados propietarios. Y sí. Bueno. Exactamente. Yo, tomadores se muere ese jubilado y la hereda la casa el nieto, pero después... Tomadores exactamente. de crédito UBA tengo 3 amigas directas. ¿Amigas directas? Mira vos. Sí. Hay una que ¿Vos estaba siempre tuviste bastante amistades complicada. con plata? No, porque son amigas que están complicadas con el pago. Y que además para meterse tenían mucho ahorro, claro, en realidad, ¿no? Exactamente. Porque tampoco te podés meter porque sí. Por 80.000 tenés que tener 40.000 por lo menos, dólares. Estoy a punto. Una discusión con mamá me hizo como que... Bueno, te hizo reflexionar. Y la verdad que vino bien, viste que tenía razón, obviamente. Menos mal que no nos metimos, menos mal. Bueno. Zafé. Pero bueno, tengo 3 amigas. Una que sí está con estos problemas. Y las otras 2 dicen que le aumenta demasiado, pero lo van afrontando. Sí. Trabajo fijo a las 2. Porque claro, pero para meterse tenían que tener mucho ahorro. Y sí, bueno, la mitad por lo menos. Es que sí, vos entrabas con un 80%, era un porcentaje que no le alcanzaba a cualquiera tampoco. No, por supuesto. Bueno, a ver, vamos con el señor Solabarrieta, 10 de la mañana, 22 minutos, por favor. Muy buen día, Pato, para vos, para Nico, y también renovamos el saludo para Convero. Nosotros nos ubicamos aquí en la sala número 1, la más grande que tiene el anexo A, porque a partir de las 11 de la mañana se va a desarrollar esta reunión de comisión de juicio político, donde desde muy temprano ya están abiertas las puertas, lógicamente, en un horario tal vez no tan habitual al que nos tiene acostumbrado, porque por lo general suelen ser los martes a la 1 de la tarde, pero hemos tenido el caso de otras reuniones también en este horario en algún momento. Lo más importante para destacar hoy, en principio, es que se espera el informe de Maqueda, el integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre los 14 expedientes por los cuales se lo incrimina por parte de la investigación dentro de aquí de la Cámara de Diputados, junto con los legisladores que conforman esta comisión de juicio político, por la cuestión y las irregularidades que se han estado estudiando y analizando a lo largo de estas jornadas anteriores sobre la obra social del Poder Judicial. En principio eso, lo cual traerá seguramente un arduo debate, además de la lectura del mismo, pero después también se espera la presencia de 2 personas para ya empezar a dialogar sobre el tema de la coparticipación, este expediente que se está investigando y por el cual el oficialismo ha pedido el pedido de informe y de investigación de por qué se aumentó el porcentaje a 2,95% de la masa de impuestos coparticipables de Nación para con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En principio, para hoy, lo que puedo confirmarles es que hay 2 invitados. Uno es Horacio Díez, que viene por parte de Nación. Él es el subprocurador justamente del Tesoro de la Nación. Y también estará presente Joaquín Alperovich. Él es el titular, digamos, de la unidad económica de la Corte Suprema. Es decir, si nos ponemos a analizar, vendrá Horacio Díez para dar su punto de vista desde la autoridad nacional, y Joaquín Alperovich, que vendrá a dar su análisis y su parecer respecto a la cuestión económica por parte de la Corte Suprema, porque es justamente esta cartera, esta unidad que se ha creado no hace tanto tiempo para analizar un poco a ver qué es lo que ha sucedido en esta situación por la cual se está investigando esta coparticipación. Por otro lado, también vale confirmar que la próxima reunión de juicio político será el martes próximo, a partir de la 1 de la tarde. Esto es algo que seguramente en breve ya lo vamos a tener oficializado, pero es un anticipo como para continuar con esta investigación sobre la coparticipación, donde tal vez allí, en ese caso, el martes próximo se esperen autoridades de distintas provincias. Estamos al tanto, esperando por más información, pero por lo menos esto es lo que podemos brindar hasta el momento. Bueno, perfecto, caballero, gracias. 10 de la mañana con 25 minutos. Después vamos a volver sobre un tema que es muy interesante, que es un tema de campaña. Me parece que deviene un poco abstracto, que es esto de declarar esencial la educación, como planteó algún diputado de la oposición. Le respondió la izquierda, planteando con argumentos que me parece que son razonables, digo, ¿no? Antes de declarar que la escuela es esencial, cosa que la verdad que debería ser así, pero si vos primero no solucionás
El tema salarios, por ejemplo, de los docentes y el tema infraestructura, bueno, esto se te complejiza mucho. En todo caso, como Estado, cualquiera, el Estado municipal, provincial, nacional, debería ser al revés. Ver cómo se mejoran los sueldos docentes y ver después cómo mejorar la infraestructura, y una vez que están estas cuestiones medianamente saldadas, ingreso y condiciones, seguramente también no va a aparecer el tema de los paros, seguramente. Pero es cierto que hay mucha queja, mucho reclamo de padres porque las medidas de fuerza de los docentes en cualquier lugar del país terminan complicando y mucho la formación académica, entonces hay reclamo. Pero me parece que discutir si esto es esencial o no, sin saldar las otras cuestiones, es un camino que choca a los 100 metros. 10 de la mañana con 26 minutos. Señor Márcico, diga, por favor, a ver. Pato, otro de los temas del día de ayer, otra de las aprobaciones que tuvimos y medias sanciones en la Cámara de Diputados de la Nación, y es uno de los temas que me parece que en materia de salud pública y también privada, hay que decirlo, es clave, sí, pero también me parece que es clave en cuanto a lo que podemos analizar en términos políticos. ¿Por qué? Porque fue uno de los proyectos de ley del consenso. Más votado, mirá. De los más votados, exactamente, y también de consenso. Son esos proyectos donde no había diferencias, donde pudo haber acuerdo, te diría, casi de manera natural entre el oficialismo y la oposición, y este tipo de proyectos, como fue el caso de acompañantes terapéuticos, son los que también abrieron las puertas a que después se puedan debatir, entre otras cosas, en el día de ayer, lo que tuvo que ver con crédito suba, ¿no? con más disensos, y que también se pueda abrir la puerta para que tengamos el 23 de agosto, como decíamos al comienzo del programa, una sesión especial por lo que es el debate de las modificaciones de ley de alquileres. Pero bien, vamos a centrarnos en lo que dejó entonces esta aprobación en el día de ayer en la Cámara de Diputados, esta media sanción, ¿no? Que fue por el proyecto que propone básicamente la profesionalización de la tarea de los acompañantes terapéuticos, esto por supuesto, ¿no? Para todo el territorio nacional. El proyecto que se aprobó reúne 3 iniciativas. Estas 3 iniciativas son de la dirigente radical Soledad Carrizo, que ayer en sus redes sociales, después de que se obtuvo esta media sanción, hizo un detalle bien de lo que... Te digo una cosa, perdóname, Nico. Ya unir a Virginia Cornejo, una señora del PRO de Salta, con el diputado Goyán... Eso te iba a decir, Pato. Exactamente. Cuando te digo que... Porque Soledad Carrizo podés, pero digo... Tiene más acercamiento con Goyán. Virginia Cornejo es un tema. Bueno, y eso que decís, Pato, es la clave de esto que mencionábamos recién, con respecto a que, bueno, fue una de las cartas de consenso entre todos los sectores para poder avanzar con la sesión de ayer. Esto es así, Pato, cuando vos tenés 1 o 2 temas sensibles del oficialismo, que sabés que no tienen mucho consenso con tu postura, pero los querés plantear, bueno, ¿qué haces? Abrís la puerta a algunos proyectos como estos. Lo que pasa es que, ¿sabés qué sucede? Profesionalizar la tarea es indudable que era necesario, pero es complejo porque es muy amplio el rol de las cuidadoras y los cuidadores. ¿A quién cuidás? ¿Solo una persona que es mayor? ¿A una persona con discapacidades cerebrales, con discapacidades visuales, motrices? Efectivamente. Exacto. ¿Tenés que hacer las tareas domésticas o no las tenés que hacer? ¿Sos una enfermera o sos una persona de servicio? Es muy, muy complicada la atención. Fino el límite, Pato. Claro, muy fino el límite para justamente poder reglamentarlo y regularlo. ¿Cuánto cobrás? ¿Cobrás como alguien que hace un servicio doméstico mal o cobrás como una enfermera y tenés que tener mejores ingresos? Exacto. Pero creo que era imperiosa la profesionalización. Bueno, pero que hayas hablado de la enfermería, Pato, también está bien porque es otra de las claves, porque fue otro de los debates sobre las profesionalizaciones que también se estaban pidiendo. En el 99% de los casos, estas personas de cuidado son las que manejan el pastillero. Exacto. Porque si te están cuidando, alguna pastilla estás tomando. Mirá, siempre. Las tareas de salud, tanto en el sector público como privado, Pato, más del 70% de las tareas que se hacen en la atención de salud con los pacientes lo hacen los enfermeros y enfermeras. O sea que por eso es clave, y en ese debate también entra esto, ¿no? Por y supuesto, además se ha multiplicado la demanda porque obviamente ha crecido mucho la expectativa de vida, cualquiera llega a los 90 años
y cualquiera tiene vive solo y no tiene una familia que lo cuide. Exacto. Eso se multiplica por miles. O la tenés, pero con compromisos laborales, también familiares, ¿no? La propia familia, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y con qué completamos esta primera placa de información, Pato, con esto que recién mencionabas? Mucha fue aprobado con una gran mayoría, 197 votos fueron los afirmativos y negativos hubo solamente 3. ¿Qué votos fueron los negativos? Bueno, los liberales. Javier Milei, Victoria Villarruel y la monobloquista Carolina Píparo, que antes estaba con Espert y se separó. Ayer estuvo a punto de incomodarla Cecilia Moró. Sí. Cuando levantó la mano para hablar Cecilia, la diputada Píparo, y le preguntó Moró desde qué bloque hablaba, porque la verdad que Píparo ha ido cambiando. Sí. Fue Juntos por el Cambio, fue Libertad Avanza, ahora está en otro. Ah, está sola, claro. Exactamente, así que bueno, fue una pregunta, me parece, con un poco de... Y en no quiero decir maldad, pero dale, a ver en qué bloque estás ahora. Y en no mucho tiempo. Porque está separada de Espert, efectivamente. Claro, en 3 años, claro. Exacto, y en no mucho tiempo. Sí. Bueno, seguimos con la información, Pato. ¿Cuáles son los ejes? Y acá vamos a esto que vos recién comentabas y preguntabas también. ¿Cuáles son los ejes del proyecto? Esta ley lo que tiene como objetivo es establecer un marco general, ¿no?, para el ejercicio profesional, que es la búsqueda de este proyecto de ley en materia de acompañamiento terapéutico. Lo que también se destacó ayer, y en la previa al debate hizo mucho hincapié también el diputado nacional Daniel Goyán, uno de los autores de uno de los proyectos que se terminó consensuando, es esto que preocupaba a algunos diputados distritales de diferentes provincias, porque claro, hay 13 provincias en el territorio nacional que ya tenían legislación al respecto del acompañamiento terapéutico. Entonces, esta ley, en el caso de esas 13 provincias, lo que viene es a acoplarse, viene a sumar. Porque en muchas provincias lo que hay son empresas de servicios. Claro. No es la contratación directa de la familia o del paciente a la asistente o al cuidador. Hay empresas privadas que tienen un conjunto de trabajadoras o trabajadores que vos llamás. Tal cual. Y generalmente son para los casos que tienen que atender a alguna persona a las 24 horas. La empresa se encarga de que haya 3 turnos de 8, 2 de 12, se encarga de cubrir fines de semana. Está muy privatizado hace bastante tiempo. Me explicaban en 2 o 3 provincias un funcionamiento más ordenado que en otras, o más legislado. También asociaciones de profesionales de la salud, también, que muchas veces se juntan para armar mutuales, claro, y atender en esta materia y demás, Pato. Bueno, seguimos con la próxima placa, tenemos algunos datos más, con esto que decíamos recién de los ejes del proyecto. El acompañamiento terapéutico, bueno, va a comprender a quienes con matrícula habilitante intervienen a través de un abordaje, y esto lo cito textual porque está en el proyecto, ¿no?, biopsicosocial integral. Esta palabra, así, que está compuesta por 3 conceptos, es la que justamente se incluye para ver cuál es la característica que tiene que tener el profesional de esta tarea. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que eso es clave y eso no pasa, porque las horas que está en absoluta soledad una persona mayor con problemas de salud con otra que está a su cargo, la verdad son horas, si no cumple con determinados roles, está absolutamente indefensa la persona cuidada. Exactamente, entra el contacto y la conformación del vínculo con el otro. Entra, por supuesto, lo biológico, fisiológico, Pato, y después también, ¿no?, ni hablar de lo que es también la salud mental, ¿no?, de la que cada vez por suerte se habla más, sobre todo después de la pandemia, y que también se empieza a considerar un factor clave, la salud mental, también en este tipo de asistencias. Bueno, todo esto puede ser con equipo interdisciplinario, que es lo que hablábamos recién, cuando se juntan, ¿no?, los equipos médicos para atender la tarea, o por indicación de un profesional de la salud. Y ahí hay mucho problema, porque las empresas, como casi todas, ¿sabes qué hacen? Te contrato como servicio doméstico, pero te exijo como enfermera. Entonces haces el trabajo doméstico disgusto y no tenés condiciones para la enfermería. O tenés pocas o las vas aprendiendo. Los geriátricos. Es un problema. Geriátricos. Centros de asistencia a personas con discapacidad. Pero claro. ¿No? Eso que vos decís pasa y pasa además muchísimo. Es un tema que se viene multiplicando por lo que vos decís, es otra relación de familia. Exacto. Es otra conformación. No hay 2 tías y una casa grande donde siempre alguien te cuida. Alguien te cuida, nada. Exacto. O tenés a uno de los nietos o hijos que vive con vos, claro. En el otro extremo te pasa lo mismo con el tema de niñeras y
chicos y chicas para cuidar. Es un tema también de enorme responsabilidad. Y te aclaro que es un tema que a medida que avancemos también con lo que es el debate de paternidad, ¿no? Y las licencias de paternidad, es también un debate que viene para adelante. Y una cosa que en la Argentina nunca se resuelve, estimado Márcico, porque si la persona que va a trabajar como corresponde, le haces un test biopsicosocial integral, pero después le vas a pagar 800 pesos la hora. ¿En qué momento querés que se forme para hacer todo esto, no? O sea, claro. ¿Cómo no te va a llevar la locura de que la plata no le alcanza al lugar donde tiene que trabajar? Exacto. Exactamente, sí. Bueno, y todo esto, claro, el concepto, Pato, que propone este proyecto de ley que ayer obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados es ni más ni menos que un fin obvio, pero que es el fin que está aclarado en la ley, por eso lo citamos, que es el de la rehabilitación de la persona tratada. Claro. Eso en los casos que se pueda rehabilitar y no cuando sean quizás cosas con edades avanzadas o terminales, ¿no? Bueno, sigamos porque tenemos unos datos más para completar la información. El marco institucional que se le va a dar a esto, y acá es donde entran los actores específicos del Estado, ¿no? El Ejecutivo Nacional, el Estado en su conjunto. Y esto lo citamos porque también es parte del proyecto. Para este ejercicio profesional, los acompañantes terapéuticos van a tener que estar inscritos previamente con un título habilitante para esta tarea. Perdóname, esta debe ser un título habilitante distinto del de enfermera o enfermero. Claro, exacto. ¿Y eso cómo se completa? Bueno, con que el Ejecutivo Nacional y el Estado va a tener que crear la carrera, va a tener que hacer la carrera de acompañante terapéutico desde el Ministerio de Educación de la Nación a cargo de universidades e institutos de educación superior, tanto de la gestión pública como de la gestión privada. Estas son dos cosas también que se agregaron para darle el marco institucional. Así que acá vamos... Te digo una cosa. A ver, ¿qué decís con esto? La verdad que a veces por cuestiones particulares, otras veces por amigos, que yo lo conozco, lo he ido conociendo al tema, lo he ido conociendo. Y esto de que el Estado deberá crear la carrera de acompañante terapéutico para que puedas trabajar, ¿sabes qué? Si yo miro el corte de la gente que trabaja, es gente que a gatas ha terminado tercer año, cuarto año, el secundario, que no está en condiciones de solventarse una carrera, la verdad, y por eso está mal pago, ¿me entendés? Digo, es el personal que yo veo trabajando, chicas, chicos, golpeados económicamente, que encuentran un trabajo que es un poco más jerarquizado que el trabajo doméstico porque se paga muy poco. No es que vos vas a resolver tu vida. Entonces me parece, digo, si te van a pedir el título habilitante, tenés que estar egresado. Acorde a eso, claro. Vas a tener, exactamente. Vas a tener que acorde a eso, y además, ¿sabés qué pasa? Vos pedís mucho y te aparece el negro. Claro. Porque digo, no, viste, contrato gente que la verdad no tiene el título, pero le pago menos. Claro, sí. Yo, el personal que veo trabajando, no los veo egresados de la universidad, pero bueno. En un momento se habían puesto muy de moda lo que tenía que ver Creo con que deberían egresar, pero no pasa. Cursos, ¿no? Había muchos cursos también de asistencia terapéutica. Yo creo que, por supuesto, creo que hay cuestiones muy puntuales, colocar una inyección, saber manejar un pastillero, me parece esencial eso. Sí, pero bueno. Pero está bien poder darle también el marco de lo necesario de la profesionalización para que justamente pasen dos cosas. Algo que quede claro que no lo puede hacer cualquiera, pero que también, tanto quien paga como desde el Estado, hay que contener y dar el contexto para que eso pase, Pato. A ver, Mara Brauer, diputada oficialista, decía esto sobre el proyecto, la hora 10 de la mañana con 38 minutos. Mara Brauer. Estamos votando una ley de enorme importancia y quiero empezar quizás por lo que se hace al final, que es agradecerle a las y los profesionales, acompañantes terapéuticos, por la enorme tarea que realizan en nombre de todas las familias argentinas que alguna vez necesitamos de su aporte profesional. Y la regulación de esta profesión se da en un marco que ya se viene desarrollando en Argentina de un cambio de paradigma en relación a la materia sanitaria, ¿no? Estamos abandonando el enfoque biologicista y estamos consolidando una mirada integral de la salud y de la enfermedad. En este nuevo paradigma, el bienestar se piensa en un contexto, en la dimensión emocional, social, familiar. La autonomía y las decisiones personalísimas ahora son un derecho, son fuente de derecho.
Y hoy entendemos que el sistema sanitario tiene que estar centrado en los derechos y en la autonomía del paciente. Regular esta actividad profesional tan importante tiene que ver también con un tema que estuvimos tratando ayer y que este Congreso tiene una enorme deuda, que son las políticas del cuidado, ¿no? Las políticas del cuidado, tarea que generalmente realizamos las mujeres en las familias, pero que muchísimas veces requieren de un acompañamiento profesional. Y el Estado y la sociedad se tienen que hacer cargo de este acompañamiento profesional, jerarquizando esta profesión del campo de la salud. No podemos seguir pensando que está el médico en el centro del sistema y después satélites que no tienen voz y votos en estas decisiones sobre sujetos que somos integrales. Aquellos que padecen una enfermedad tiene que ser mirada, los sujetos, las personas, tenemos que ser miradas integralmente. Bueno, muy bien. Y ahora vamos a hablar con un especialista en este tema, como es el doctor Di Giacomo, que siempre es un gusto hablar con Di Giacomo porque es un hombre que representa a la provincia de Río Negro, pero que conoce el conurbano porque es de acá, del sur del conurbano, porque es médico psiquiatra, así que atiende distintas ventanillas. El diputado Di Giacomo decía sobre este tema lo siguiente. Son múltiples los espacios en los cuales actúan los acompañantes terapéuticos. En las adicciones, los trastornos alimentarios, las discapacidades, las problemáticas de la tercera edad, en general en enfermedades crónicas, en cuidados paliativos, en trastornos psicóticos, en infantes, en adultos, es decir, a todo lo largo de toda la vida. Un acompañamiento que a veces tiene que ver con la aceptación de la problemática y empezar a manejarla tanto el paciente como su familia en el contexto de internación y en otras tantas oportunidades en lo que significa la práctica ambulatoria cotidiana. Y en esto me quiero detener. En definitiva, acompañar es acompañar la cotidianeidad de las personas que necesitan de este tipo de accionar, para evitar la cronificación, para evitar el estancamiento, para evitar el aislamiento, para posibilitar rápidamente la rehabilitación y la reinserción de todo tipo, social y laboral. Y este acompañamiento profesionalizado no tengo duda que va a ayudar a muchas de estas personas que hoy necesitan ya no solo a determinados especialistas que asistan al diagnóstico y las indicaciones, sino, y acá viene lo de la cotidianeidad, alguien que los acompañe durante su día, digamos, o la mayor parte de su día, sea esto en una cuestión institucional de hospital de día o sea en un tipo de atención domiciliaria. Y acá quiero introducir un término que en la comisión lo discutimos, y es que en el modelo médico hegemónico tradicional se entiende y se actúa y se paga lo que es la terapia intensiva con toda esa tecnología y toda esa necesidad de aparatos para que alguien no pierda su vida. Pero no tenemos todavía introyectada esta necesidad de una terapia intensiva para personas, que en todo caso podemos hablar de una terapia intensiva psicoterapéutica, que no necesita grandes aparatos, necesita el acompañamiento permanente de alguien que esté formado profesionalmente para saber cómo actuar. Y acá el acompañante terapéutico es donde queda, es en ese puente, digamos, entre lo que sería el enfermero profesional que tiene una función, entre que serían los cuidadores, que tienen otro tipo de funciones, los psicólogos, los médicos, es decir, es un integrante más de ese equipo interdisciplinario. Bueno, faltan apenas 15 minutos para las 11. Recordamos que está convocada para esa hora la Comisión de Juicio Político. Ya dijo Márcico de qué se va a discutir allí. También hubo algún otro aporte por parte de Solabarrieta. Todavía no habían llegado ninguno de los convocados. Hay 2 citaciones. Y ahora vamos con la ley Olimpia. A ver, Benaín, ¿de qué se trata? Otro de los proyectos de ayer. Tuvo 191 votos positivos, 3 negativos.
y una abstención, pasa finalmente al Senado de la Nación este proyecto de ley que pretende modificar la ley de violencia de género actualmente, incorporando este artículo que habla sobre las diferentes situaciones de violencia digital que pueden sufrir las mujeres. Así que vamos a repasar un poco que esta iniciativa consensuada entre dos propuestas, una de Mónica Macha del Frente de Todos y la otra de la radical de Evolución Dania Tabela. Básicamente vamos a decir que está inspirada en la figura de Olimpia, que es una activista mexicana cuya vida tuvo que ser atravesada por una situación de violencia digital. A partir de eso, de esta situación que Olimpia Coral Melo denuncia, se hace como una bajada hacia Latinoamérica, al conocerse el caso, y en Argentina hay todo un grupo de mujeres que estaba peleando por esta situación, que ayer estuvieron en el palco del recinto de la Cámara de Diputados observando cómo se daba el tratamiento de esta iniciativa. Seguimos repasando la placa número 3, hubo expositores, del oficialismo ayer en el recinto estuvo hablando Pablo Carro, que es el titular de la Comisión de Comunicación, explicó que justamente se viene a modificar la Ley de Protección Integral a las mujeres sobre la base de la idea de incorporar a una definición de lo que significa la violencia digital. Y que decía textualmente, tiene que ver con que la violencia digital o en entornos digitales o virtuales es igual o incluso peor que la que ocurre en el mundo analógico. En el mundo real, básicamente, decía justamente Pablo Carro, que además dice que el proyecto de ley no modifica el Código Penal, es tan importante que va a permitir no solo definir con claridad qué es la violencia digital, sino también el desarrollo de políticas públicas al respecto. Y justamente también se pide que haya capacitación de los agentes estatales, que haya un protocolo en ese sentido de actuación para la justicia y que haya una línea telefónica gratuita ante cualquier situación similar. La diputada Dania Tabela también estuvo hablando en el día de ayer y destacó la importancia del tema para todas las mujeres que están presentes, pero fundamentalmente para todas las mujeres, niñas y adolescentes del país que son víctimas de los distintos tipos de violencia de este estilo. Es una propuesta que tiene que ver con el crecimiento del tipo de violencia, de acosos, de hostigamiento que ocurren a partir de los espacios digitales, las redes sociales y el uso de Internet. Finalmente, Mónica Macha también estuvo expresando su postura al respecto. Dijo que estamos en un momento importante con consenso entre ambas comisiones y dijo que se avanzó en una legislación necesaria para el país por los delitos perpetuados a través de la digitalización. También dijo que hay líneas de mercado sexual, de fotos de mujeres sin su consentimiento y este tipo de violencia contamina la vida de las personas. La llamamos Olimpia por la joven mexicana víctima de un video privado viralizado sin su consentimiento, dijo también Mónica Macha. Así que finalmente 191 votos positivos tuvo este proyecto de ley que gira así a la Cámara de Senadores. Pato. Perfecto, y lo mencionaste a Pablo Carro, un Pablo Carro que hablaba así de este proyecto. A ver. El mundo virtual hoy es tan real como el mundo analógico o el mundo real. Y tanto es así, quiero poner de ejemplo que mientras estuvimos discutiendo en este Congreso la ley del aborto en la Argentina, hubo muchísima violencia digital contra las mujeres. Hay un estudio que hizo Amnistía Internacional en la Argentina y que reconoció que 1 de cada 3 mujeres sufrió violencia en las redes sociales. El 59% de las mujeres durante ese tiempo fue objeto de mensajes sexuales o misóginos. Un 36% de esas mujeres sufrió ataques de pánico, de estrés o de ansiedad o se retiró de las redes producto de la violencia que recibió. Yo quisiera, lo que estamos haciendo es recogiendo lo que
los organismos internacionales vienen recomendando en la materia, tanto en la Organización de Estados Americanos como en la propia Naciones Unidas. Me gustaría leerle brevemente la definición que se incorpora de violencia digital, que va a dejar muy claro por qué es tan importante avanzar en este aspecto. Violencia digital es toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada en parte o en su totalidad con la asistencia, utilización y o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales, morales, tanto en el ámbito privado como el público, a ellas o a su grupo familiar. En especial, las conductas que atenten contra su integridad, dignidad, identidad, reputación, libertad y contra el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el ámbito digital que impliquen la obtención, y esto es lo importante, la obtención, reproducción y difusión sin consentimiento de material digital real o editado, íntimo o de desnudez que se le atribuye a la mujer, o la reproducción en el ámbito digital de discursos de odio, misóginos y los patrones estereotipados sexistas o situaciones de acoso, amenaza, extorsión, control o espionaje de la actividad virtual. Todas aquellas acciones que realizan los varones contra las mujeres cuando las mujeres deciden resolver su independencia y usar su cuerpo como mejor les parece. Este proyecto de ley no modifica el Código Penal. Sin embargo, es tan importante que va a permitir no solo definir con claridad qué es la violencia digital, sino también el desarrollo de políticas públicas, que haya estadísticas oficiales, que haya capacitación de los agentes estatales, que haya protocolos de actuación para la justicia, que haya, como existe la línea telefónica gratuita 144, esto tiene que ser por cualquier soporte, que sobre todo, y esto me parece muy importante, que pueda haber notificación electrónica, porque la mayoría de las empresas son grandes empresas transnacionales. En aquellos lugares donde se ejerce esta violencia son redes que no tienen domicilio en la Argentina, ni son empresas argentinas, sino que son grandes empresas transnacionales. Por lo tanto, esto es importantísimo y es algo que por lo que vienen luchando las mujeres desde hace tiempo. Esto tiene que ver, la ley, el proyecto se llama Ley Olimpia y tiene que ver con una mujer mexicana que sufrió este tipo de violencia, Olimpia Coral Melo, y a partir de este hecho se están impulsando este tipo de leyes en todo el mundo. Bueno, ahí estamos, recordamos la palabra del diputado que, si no me equivoco, estuvo también en las últimas horas con el candidato a vicepresidente, con el jefe de gabinete, con Agustín Rossi. Bueno, síntesis entonces, terminó esta madrugada la sesión en la Cámara de Diputados con un mix, como contaba Verónica Benaim, se trataban los proyectos, a la par había cuestiones de privilegio, mucho homenaje también, recordamos. Vamos a estar con la síntesis, pero 9 proyectos. Está el tema también de Lenosa, ¿no? Que era una cuestión largamente esperada por decenas de municipios, donde me parece que los votos no fueron tantos, apenas 119. Yo pensé que a lo mejor iba a haber más respaldo porque era un tema que ocupaba a oficialistas y opositores, básicamente intendentes cordobeses radicales, pero bueno, 119 y 2 modificaciones en el modelo. Y recordamos lo otro, está empezando dentro de un rato la comisión de juicio político, donde hay 2 citaciones y donde hay que ver, me parece que no está claro todavía lo que va a pasar con juicio político en el receso, no va a haber encuentros, después en agosto ya el 13 tenemos la PASO, porque hay 2 convocatorias pendientes, ¿no? Que tienen que ver con el ex ministro de Justicia y que tienen que ver con los directos colaboradores de Rosati. De seguridad, de Exactamente, Alessandro. Dije Justicia. Sí, de Alessandro, Marcelo de Alessandro y Silvio Robles. Tienen razón los dos.
Porque Seguridad y Justicia. Porque el cargo en la ciudad de Buenos Aires es Seguridad y Justicia. Exactamente. Ah, pero en algún momento estaba desdoblado, ¿no? Sí, no, pero lo unificaron. En algún momento, Ah, en la ok, época de ok. Guillermo Montenegro. Te pido Exactamente. mil dis, Pato, Sí, sí. pensé. No, exactamente, porque Mirá, pensé que estaba se había todavía. unificado. Pero bueno, nada. ¿Por qué no viste dos personas que tengan razón al mismo tiempo? Cuando importante pasa hay coincidir. que No, elogiarlo. pero a nivel nación también eso pasó en varios momentos. Sí. Después cuando crecía el lío de la seguridad, decir, déjame, separame, ocupate uno de la seguridad y otro de la Me justicia. quedé pensando eso, Pato, ¿cuándo fueron las últimas veces que se separaron? Fue después del 2003, ¿no? Digo, Mira, exactamente. Lo que pasa que, bueno, acá, yo lo hemos planteado, acá hay una comisión donde termina juntando la prevención contra el narcotráfico y la lucha contra lo que no tiene nada que ver, son dos ámbitos absolutamente distintos. En una es una cuestión de fierros, de logística, de estrategia, cómo peleo contra el narcotráfico, y lo otro es recuperar a gente con problemas de adicciones. Pero bueno, a veces la cuestión nace unida y después cuesta separarlo. Pero bueno, vamos a ir a la pausa. Recordamos, en un ratito estamos ampliando todo lo que se trató anoche y ayer a la tarde en la Cámara y atentos al comienzo de lo que acontece en juicio político. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda, como siempre a través de la pantalla de Diputados Televisión. ¿Cómo generamos estímulos para quien, como ese pequeño productor que te decía anteriormente, de 14 hectáreas, que tiene 10 hectáreas de bosque protegido, pueda mantenerlas en el tiempo? Bien. Porque si no es una falacia. Lo Sí, va obvio. tirando de a poco y cuando nos damos cuenta, esas 15 hectáreas de ese productor que tenía la mitad protegida, hoy ya es zona de producción, digamos, ¿no? Desde ya, basarnos en la transición energética puede traer más trabajo, puede traer más salud, puede traer limpieza en el aire, que se lleva a 9 millones de personas están expuestas a una muerte prematura por contaminación del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la solución es mucho mejor desde el punto de vista ambiental, ecológico y social. Ecoagenda, jueves 23 horas. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Hay algún diputado que se está sentando, es la Comisión de Juicio Político. Digamos sobre la Comisión de Juicio Político que un hombre clave en el impulso del juicio, como el diputado Tailade, uno de los hombres que primero fueron designados en la lista de Unión por la Patria en representación de la provincia de Buenos Aires, lugar 5-6, ¿no? Está por allí la designación de Máximo Kirchner, la designación de Victoria Tolosa Paz, de Cecilia Moró, y ahí quinto, sexto lugar para Tailade. También Valdés, por la ciudad. Pero Valdés en la ciudad, exactamente. Claro, otro de los que integra la 4, comisión. efectivamente. Sí, exacto. Tercero o cuarto, porque está Itay Hackman. Y lo de Tailade, Pato, fue una sorpresa porque incluso en las horas previas había bastante duda, ¿no? Con qué lugar le podía tocar a Tailade, si renovaba o no. Así que, bueno, fue en una de el las tema sorpresas. judicial, la verdad que quedaron callos de lo que remó, ¿no? Sí, claro, digamos que el verdad. lugar se lo ganó. El lugar se lo ganó. Estuvieron trabajando mucho ambos en la comisión de inteligencia también. También, efectivamente. No, junto con efectivamente, Leopoldo Moró. sí, Exacto. sí. Lo que tiene Valdés tiene una relación con la vicepresidenta que es como muy estrecha, hace mucho tiempo, épocas de Néstor Kirchner, que no sé si da en el vínculo entre Tailade y Cristina, pero bueno, pero Tailade efectivamente en un tema muy sensible para el oficialismo como ese juicio político, bueno, ya era el presidente de la Comisión de Justicia, ¿no? Sí. Así que ahí estamos. Bueno, a ver, vamos con Gonzalo, que está viendo lo que pasa en juicio político. Gonzalo. Bueno, Pato, estamos viendo aquí ya cómo empieza el movimiento mucho más ligero dentro de lo que es el marco de la sala número 1 del anexo A, donde se va a desarrollar esta nueva reunión de juicio político. Hemos visto que ya han llegado los invitados. En principio sabíamos que desde hace unos minutos ya se encontraban en el edificio anexo y ya se han acercado aquí tanto Horacio Díez como Joaquín Alperovich, perdón, que son los dos invitados para esta
esta reunión, recién consultada por el informe de Maqueda. A ver, aquí todavía no, hasta el momento, en la previa por lo menos no se ha recibido ningún informe, teniendo en cuenta que más allá de que se esperaba la presencia, no han recibido por ahora todavía el informe, el cual no quiere decir que pueda llegar una vez comenzada la reunión. Así que estaremos atentos a la llegada también de los propios legisladores y legisladoras que se van a ir acercando de a poquito aquí a la reunión de juicio político, que recordemos tenía horario pactado. Digo tenía porque ya hemos superado por 1 o 2 minutos el horario de las 11 de la mañana, Pato. Bueno, perfecto, caballero. Usted manda cuando haya algún hecho que lo requiera. Nos estamos comunicando otra vez. 11 de la mañana con 4 minutos. Nico Márcico, ¿de qué hablamos? Otro de los proyectos que se votaron ayer, Márcico. ¿A dónde vamos? Ampliamos un poco la información, Pato. Juicio político, ampliamos la información de juicio político, que recién nos acaba de dejar el pie perfecto nuestro compañero Gonzalo, y nos metemos con parte de lo que él ya mencionaba recién con respecto a esta información, Pato, y también ampliamos un poco más, hacemos un poco de crónica de en qué situación, en qué momento estamos con la comisión de juicio político. Bien, 11 de la mañana entonces, ya estamos ahí unos minutos demorados, pero calculamos que en 15, 20 minutos comienza entonces el trabajo de comisión cuando ya esté allí la diputada nacional Carolina Gaylar, que es la titular, ¿no? La presidenta de la comisión, sí, presidenta de la comisión de juicio político. ¿Quiénes son entonces estos dos testigos que recién mencionaba Gonzalo? Bueno, Horacio Díez, subprocurador del Tesoro de la Nación, y después Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Ya con qué nos metemos, Pato, a partir de estos nombres que están citados para el día de hoy? Bueno, ya nos metemos de lleno con todo lo vinculado al fallo por coparticipación, ¿no? Ese fallo favorable a la gestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos dos hombres, ¿no? Hombres con mucho conocimiento técnico, legal y económico, sobre todo en el caso de Joaquín Alperovich, que pueden llegar a responder y aportar información clave, importante para el oficialismo de la Cámara de Diputados de la Nación y del Ejecutivo Nacional, porque pueden dar esos datos de cómo fue en términos económicos y en términos técnicos y legales que se tomó esta decisión. ¿Cuáles son los argumentos? Es la pregunta, ¿no?, que lo tenemos que hacer por estas horas, que tuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación para tomar esta decisión. Porque claro, cuando nosotros nos metemos un poco en el debate mediático, en el barro de la política, esto es para favorecer, te dice el oficialismo, a un sector de la política nacional que claramente no es afín al oficialismo nacional en estos momentos. Entonces, claro, ese es uno de los argumentos que surge. Lo que te dice la oposición es, no, lo que está haciendo ahí la Corte Suprema de Justicia es responder ante la autonomía que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, lo que queremos saber ahora y lo que se le va a preguntar a esas dos personas en el día de hoy, básicamente es ¿en qué pensaron los ministros de la Corte Suprema de Justicia para tomar esta decisión sobre ese fallo? No es una decisión del gobierno de Mauricio Macri, que quede claro, ¿no? Exactamente. Fue una decisión del gobierno de Mauricio Macri que en todo caso, después de apelaciones... en esa composición de la Corte todavía estaba Hayton de Nolasco. Sí, exacto. Que de hecho, bueno... Y hay un tema con Hayton de Nolasco, es uno de los nombres cuestionados también. Lo que se indicaba que era muy difícil de probar era que le decían, seguí después de los 75, pero acompáñame en alguna votación. Exactamente. Eso dura un tiempo, se termina siendo en la gestión de Alberto Fernández. Y que se dice que ahí pudo haber algún tipo de contacto o de comunicación con el entorno, con la gente que trabajaba para él o con el propio ex ministro de Justicia de la Nación, que fue Germán Garabano, ¿no? Durante la gestión y la época de Mauricio Macri. Que miraba para otro lado y el trámite de la jubilación se estancaba. Exactamente, Pato. Eso así tal cual como lo estás contando. Bueno, bien, coparticipación. ¿Cuál es el eje? ¿Cuándo arrancó el debate? Este origen tiene, ¿no?, su fecha en el año 2016, cuando el gobierno de Macri, como mencionábamos recién, aumentó la coparticipación con decisión unilateral del impuesto en favor de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Casareto, que fue uno de los voceros del oficialismo en la Cámara de Diputados de la Nación con respecto a este tema, lo que dijo y explicó en algún momento con las cifras es que la coparticipación aumentó
de 1.40 a 3.75, pero que el decreto no dice cuál fue el destino. Recordamos que estos 3.75 después, a partir del debate que se dio en aquel entonces, bajó a 2.95. Recordamos que esto ahora. hasta lo había reconocido el propio ministro del Interior de ese momento, que era el actual diputado renunciante y candidato de Entre Ríos, sí, Frigerio. Exactamente. Ya Frigerio lo había reconocido. De hecho, dice, bueno, hubo más, efectivamente. De hecho, después se va a corregir. Eso mostró propias internas, sí, claro, del oficialismo, ¿no? Sí, del oficialismo en ese entonces. Pato, bueno, el argumento, recordemos también que se le dio después en términos públicos y mediáticos a este tema, fue que tenía que ver con la creación de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Ese fue el argumento que antes se dio después. Era la federal, efectivamente. Exacto, y que se transformó en la federal policía. Pasa a ser federal y se genera la policía autónoma con recursos propios, exacto, básicamente con agentes, en su mayoría de la ex federal y otros de la bonaerense. Exacto, Pato, exactamente, y también con algo que ya había quedado conformado de aquella vieja estructura de la policía metropolitana, que crearon, ¿no? El ahora intendente de General Pueyrredón, de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, con también el ex efectivo difunto, ya fallecido, Fino Palacios, ¿no? Claro. Que fueron quienes crearon esa policía metropolitana. Bueno, con todo ese recorrido y toda esa historia, llegamos entonces a esta conformación de la policía de la ciudad. Sigamos con las placas porque tenemos algunos datos más de lo que deja esta crónica. El objetivo del tratamiento para el oficialismo tiene que ver con investigar entonces esta connivencia entre un sector de la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando de Silvio Robles, el vocero del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosati, y el gobierno porteño, ¿no? Lo que habría habilitado entonces esta cautelar, que fue el fallo en beneficio de Cava. Acá lo que sucede es que está el tema de los famosos chats que aparecen a posteriori del Lago Escondido. Sí. Cuando le roban el teléfono al ministro de Seguridad y Justicia, D'Alessandro. Porque lo que está es ese diálogo, ¿no? El diálogo donde entre Robles, que es un hombre muy cercano a Rosati, y D'Alessandro, desde la Corte Suprema le adelantan cuál va a ser el fallo. Exacto. Este es el problema. Bueno, y ahí a partir de esa filtración y de esa información es que se arma, por supuesto, todo lo que tiene que ver con esta acusación, ¿no? Entonces, bueno, y ahí lo que vemos es entonces que lo que tiene como teoría y como hipótesis, ¿no? Y que por supuesto se está tratando de confirmar con el trabajo que está llevando adelante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, es esto entonces. ¿Cómo fue que se dio el vínculo para que entonces finalmente la Corte Suprema termine dándole esta cautelar que había pedido en aquel entonces el Ejecutivo porteño? ¿Cuándo fue en aquel entonces? También para contextualizar, bueno, cuando tuvimos aquellos reclamos por parte de un sector de la policía bonaerense en la Quinta de Olivos, y bien empezaba la pandemia, reclamos que tenían que ver con cuestiones y asuntos paritarios, salariales, decía el oficialismo en ese entonces, vinculados a lo que había dejado en territorio bonaerense la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal, y que entonces el presidente ahí decide sacar ese punto y dárselo a la gestión de Kicillof. Dos cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con esto. Primero, la verdad, yo creo que si no era Berni, por su cercanía con el kirchnerismo, otro ministro no sobrevivía, porque la verdad fue una sublevación contra Berni que me tocó vivir. Yo estaba haciendo trámites cerca de la casa de Olivos y veías cómo rodeaban la casa del presidente. La verdad, una cosa dramática. La imagen fue Y además pesada. te digo, el presidente enviaba mediadores a los cuales ni escuchaban, y te digo, esto se le fue de las manos completamente a Berni. Y lo otro, un hombre que está muy complicado políticamente hace rato en este tema, es D'Alessandro. Fíjate lo que pasó con D'Alessandro, que primero Larreta lo quiso sostener, ¿no?, cuando aparecieron. Después lo licenció y él decía, vuelvo a los 3 meses con la frente en alto. Nada, ¿me entendés? No lo pudieron seguir sosteniendo, no pudo volver de la licencia y está hoy en el ostracismo porque está muy complicado. Te digo más, en ese entonces, antes de que pase todo esto, Marcelo D'Alessandro era uno de los nombres que sonaba fuerte como posible precandidato a algo. Sí. Bueno, finalmente eso no pasó. Habrá que ver en todo caso qué pasa a futuro si llegase a ganar, ¿no?, alguien de la oposición de turno. Bueno, a ver, vamos con Solabarrieta, 11 de la mañana con 13 minutos. ¿Qué pasa, Gonzalo?
Bien, Pato, nos encontramos aquí junto al diputado Pablo Tonelli, diputado opositor, pero que además sabemos que en todas las cuestiones que tienen que ver con la justicia siempre está al tanto y sobre todo es una voz fuerte. Y bueno, diputado, le pregunto si está conforme hasta aquí con el tratamiento de esta comisión de juicio político y hoy con la convocatoria, en este caso, de Horacio Díez y de Joaquín Alperovich, uno y uno, digamos, ¿no? Una parte de Nación y otra parte de la cuestión económica de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte. Bueno, respecto de la comisión es imposible estar conforme o estar de acuerdo con lo que viene ocurriendo. Nosotros desde el primer momento hemos dicho que no encontramos ningún motivo, ninguna razón para hacer esta investigación, para promover el juicio político de los jueces de la Corte. Desde nuestro punto de vista, la única razón de que esto esté ocurriendo es que el oficialismo evidentemente está malquistado con la Corte Suprema, con el Poder Judicial, y bueno, entren de presionar a los jueces de la Corte, de molestarlos, tal vez con el secreto deseo de conseguir alguna renuncia, ha promovido este juicio político que no conduce a nada, como se está viendo, y es una verdadera pérdida de tiempo. Pero bueno, el oficialismo lo sigue promoviendo y por supuesto tenemos la obligación de estar y de controlar. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. La pregunta Hola, es, ¿qué tal? La pregunta es, seguramente algún hombre del oficialismo tiene mayores certezas, pero usted que tiene oficio y experiencia, ¿usted qué cree? ¿Que el gobierno, o por lo menos el oficialismo acá en el Congreso, hasta cuándo sostendrá esto? En algún momento tiene que ir al recinto y votar si se amerita o no la continuidad del juicio político. ¿Qué es lo que estima Tonelli? Yo estimo que todavía algún tiempito más va a durar esto porque pareciera que ese es el impulso del oficialismo. Pero va a terminar como terminó en su momento el intento de enjuiciar políticamente al juez Fait, que un buen día no citaron más a la comisión y listo, chau, se acabó, sin ningún tipo de resolución formal, ni de votación, ni de nada. Es muy posible que lo mismo ocurra con este nuevo intento, pero me parece que todavía alguna que otra sesión es posible que tengamos. Ahora le pregunto, ¿no? Yo puedo coincidir con usted cuando usted dice que esto está como muy politizado, lo puedo compartir, que al gobierno, a lo mejor al oficialismo le interesa seguir. Yo que no soy abogado, ¿sabe para qué me parece que ha servido esto? Para correr el velo de lo que era el mundo de la Corte. El mundo de la Corte, digo, uno sabe permanentemente lo que pasa con ustedes, se televisan las sesiones, uno sabe quién visita y quién no al presidente o a la presidenta en Olivos, pero me parece que había un secretismo en torno a la Corte que no era bueno. Y esto, no sé si había que hacer el juicio político, pero me parece que sirve para que uno entienda más y sepa más del funcionamiento de uno de los tres poderes clave, ¿no? ¿Qué dice, diputado? Mire, no, yo en eso no coincido, porque la verdad que lo que hemos sabido de la Corte merced a esta investigación son puros chusmeríos de quién tiene el despacho acá, quién tiene el despacho allá, dónde hubo una gotera, dónde no hubo una gotera, quién es amigo de quién, si tienen o no un grupo de WhatsApp. Todas cosas absolutamente irrelevantes y que no sirven para nada. Porque hay cosas de la Corte que a lo mejor sí es bueno que se difundan, como el método de trabajo, el tiempo promedio que duran los expedientes, cómo es el sistema de sorteos, cómo es el sistema de rotación de los expedientes. Pero de todo eso nada se supo, nada se habló, todos chusmeríos. La verdad que desde mi punto de vista no ha servido para nada. No, sí, pero digo, es cierto que muchas de las cosas que pasaban iban por ese camino. Pero a mí, ¿sabe qué me llamaba la atención? Digo, la falta de documentación, la falta de actas para el manejo de la obra social. Eso de que todo era verbal. La verdad que eso me resultaba como muy llamativo porque no era una obra social de 100 personas, era una obra social de 100.000, me llamaba la atención. No. Tampoco me parece que hayamos profundizado de verdad y en serio respecto al funcionamiento de la obra social. Hasta ahora lo único que hemos visto son distintos episodios en los cuales la obra social no actuó del modo impecable que a lo mejor todos quisiéramos que hubiera actuado, pero nada distinto de lo que ocurre en todas las obras sociales del país o en cualquier organización medianamente numerosa en cuanto a sus empleados y sobre todo en cuanto a las prestaciones que tiene que dar. La verdad, yo hasta ahora
de este juicio político no me llevo nada. Y le pregunto, casi como un observador descarnado, Tonelli, porque usted en diciembre se va a su casa. Sí. ¿Qué cree que va a pasar Así es. con la justicia, gane quien gane en diciembre? ¿Puede haber otra corte? ¿Puede haber otro vínculo? ¿Qué supone? Bueno, ahí es decisivo el hecho de quién sea el próximo presidente. Está claro que con un gobierno como el actual no hay posibilidades de que la justicia mejore. Fíjese que llevamos casi 2 años con una vacante en la Corte, que es la que dejó la jueza Elena Hayton, y el presidente no propone a nadie para reemplazarla. Sí. Llevamos 3 años y medio con un pedido de acuerdo para un nuevo procurador general y el oficialismo ni siquiera promueve en el Senado el tratamiento de ese pliego. Entonces, si ganara el kirchnerismo, Dios nos libre y nos guarde, no podemos esperar ninguna mejora, ningún progreso en lo que a la justicia se refiere. Ahora, si gana Juntos, yo creo que sí, que va a haber cambios, se propondrán inmediatamente los reemplazos que haya que hacer o las vacantes que haya que cubrir en la Corte Suprema, en la Procuración General. Trataremos de que el Consejo de la Magistratura apure los concursos, mandaremos los pliegos que están pendientes en el Poder Ejecutivo, en fin, ahí sí habría un cambio. Y creo que yo, muy positivo. Lo que pasa es que tenemos que terminar, pero lo que pasa es que para que eso se concrete de un lado o de otro, usted habla del caso de Juntos, digo, habrá que conformar nuevas mayorías parlamentarias, porque esto está como muy empatado, ¿no? Para poder avanzar con designaciones. Mire, relativamente. El presidente tiene a consideración en un cajón de su escritorio decenas de pliegos de jueces, de ternas remitidas por el Consejo de la Magistratura y no elige ninguno para pedir el acuerdo. Para eso no necesita ninguna mayoría. Elige uno de la terna y le pide al Senado que le dé el acuerdo. Para nombrar a la sucesora de Elena Hayton de Nolasco no necesita nada del otro mundo. Tiene que buscar una buena jurista y proponerla. De modo que es relativo eso de los acuerdos. También hace falta voluntad y decisión. Y eso es lo que no hay en este gobierno. Diputado Pablo Tonelli, muchas gracias. Hasta cualquier momento y lo dejamos en libertad para que pueda ingresar a la reunión. Gracias. Bueno, a ustedes que sigan muy bien. Hasta pronto. Chau. Bueno, bien, Pato. A ver, se estima un dato más o menos consultado. Se esperan 2-3 horas, como máximo, un poquito más, 3 horas y media, como mucho, Pato, teniendo en cuenta que se espera en principio que aparezca el informe de Maqueda, que en cuanto a eso ya me han confirmado y reafirmado en realidad que no se va a hacer presente, al menos es la información, pero sí que existe la posibilidad de que esté el informe de Maqueda respecto al tema de la obra social y luego sí con los 2 testimonios que había mencionado, tanto Horacio Díez como Joaquín Alperovich, se espera que la reunión no supere más o menos el tiempo estimado, no sabemos exacto, pero las 3 horas. Bueno, muchísimas gracias. Y por ahora faltan todavía varios diputados y diputadas para alcanzar el quórum para poder empezar, pero es todo un tema esto que plantea el diputado Tonelli, porque él dice que no son tan necesarios los acuerdos como sí es importante la decisión política. Y eso es debatible. Yo creo que un gran problema que ha tenido Cristina Fernández y Alberto Fernández en estos 4 años es que no han tenido un Pichetto, ¿no? Porque cuando el presidente era Macri, Pichetto, como titular del bloque del Senado peronista entre el 2015 y 2019, convalidó un bloque muy importante, muchas designaciones, entre ellas las de Rosenkrantz y las de Rosati, ¿no? Acomodando, a veces estaban presentes, te daban quórum, algunos votaban, otros no, pero digo, porque lo que él dice, el diputado Tonelli, es falta la decisión presidencial. Yo creo que la verdad, es cierto que la verdad, es muy raro que no se haya propuesto a una mujer para reemplazar a Hayton de Nolasco. El tema es que me parece que había tanto lío en el frente de todos que no había espacio para consensuar un nombre. Ahora, y después tiene que ser un nombre, digo que me parece no sea rechazado in totum por la actual oposición. Y viste, siempre fue muy trabajoso el vínculo. Después vino la división del bloque del Senado. Me parece que no solo falta decisión. Yo creo que el oficialismo dice, no me quiero arriesgar a proponer algún nombre que me lo rechacen. Bueno, Pato, pero estando al frente del Ejecutivo Nacional, está perfecto lo que decís, pero estando al frente durante casi 4 años del Ejecutivo Nacional, no proponer a alguien pero que por te supuesto, no, coincido la cantidad con vos. De vacantes. Y perdóname, ¿y lo que pasó con Rafecas?
Claro. Es inexplicable lo que pasó con Rafecas, porque digo, primero lo que te decían es que el kirchnerismo no lo quería, porque en su momento había iniciado una acción judicial contra Amado Vudú. Bueno, puede ser, pero después no tuviste un procurador. Estamos completando casi una gestión entera, Pato, sin que se haya tocado ni movido nada con respecto al Poder Judicial en cuanto a lo que podía hacer, ¿no? El Ejecutivo o el Legislativo. Pasaron 2 ministros, primero la nominada por Alberto Fernández, después llegó Soria estuvo también atado de pies y manos, y el oficialismo, si no encontraba el agua escondido, ni siquiera podía avanzar con la Comisión de Juicio Político. Así que bueno, estaremos viendo qué es lo que sucede, pero repito, el señalamiento que hace Pablo Tonelli, dice, falta decisión política del gobierno para que se pueda avanzar esencialmente en el tema de nominar. Esto también es verdad, uno habla de lo que más conoce, que es la integrante de la Corte Suprema de Justicia y lo que pasa con el procurador. Pero también es verdad que hay muchas listas de jueces en distintos ámbitos para que sean postulados y nominados. Y eso no pasa, siguen los nombres cajoneados. Bueno, ¿te acordás que se habló también mucho tiempo de la posibilidad, ¿no?, de que la figura de Vilma Ibarra, cercana al presidente de la Nación, sea quien vaya en esa nómina? Bueno, después lo que pasó aparentemente es que no era un hombre de consenso puertas adentro del oficialismo, todo eso demoró. Pero lo cierto es que estamos completando la gestión, ¿no?, del actual oficialismo y no se pudo avanzar en ese sentido, lo cual me parece que deja una deuda pendiente, ¿no?, que incluso cuando vos hablás con dirigentes del oficialismo puertas adentro, nadie sabe explicarte bien qué es lo que pasó. Lo que sí es seguro que nadie está muy contento con eso. Claro. Nunca además hubo una estrategia. Lo que vos veías era más pelea doméstica entre el presidente y la vice, y nunca había primacía de alguna de las dos. Porque bueno, a ver, no te gusta Rafecas, pongamos otro. No te gusta fulana, vamos por otro nombre en lugar de Hayton de Nolasco. Pero sí, la verdad que es una cuestión. La mala relación que se notó, particularmente vos lo veías en el tema Guzmán, ¿no? Sí, además quedó una pero corte... en el tema judicial fue siempre notorio. Y además, en un gobierno que tiene una mirada tan de género, quedó una corte totalmente dominada por hombres, ¿no? El cupo de la vacante de Hayton de Nolasco y la ausencia de una mujer en ese rol. Y lo tenías, como dicen ellos, regalado, porque a ver, ¿cómo no vas a encontrar una mujer? Además, cuando esto empieza porque Hayton se va creo que al año. Se habló de Marisa Herrera en un momento, ¿no? Exactamente, sí, la conozco. Bueno, pero digo, me parece que ahí, ¿sabes qué? A ver, yo creo que si no puedo conseguir 2 vasos de agua de aquí hasta que termine el programa, por cuestiones X, por lo menos negocio que me den 1. Claro. Digo, a ver, si no te van a decir que no Herrera, bueno, busca otro nombre, siempre es mejor. Y yo creo que ahí estaba el problema, porque era tal la diferencia entre el 1 y la vicepresidenta que se recelaban mutuamente de quién designaban. Fíjate lo del procurador, ¿no? Porque además sigue un procurador que no lo eligió nadie, 4 años, ¿no? ¿Quién vos agarrabas y decías esto cuando comenzaba la gestión de Alberto Fernández? Decías, ¿cuánto va a durar el procurador? 2 meses, 3 meses, 4 meses. La verdad que es como muy raro, muy raro. Se vio siempre, ¿te acordás cuando acá llegaban algunos proyectos que votaba el Senado y vos le preguntabas a Tailada y Tailada te decía, ¿qué querés que haga yo? Vos tenías mayorías en el Senado que no las tenías acá y no se podía avanzar. Bueno, nada, qué sé yo. Bueno, la prueba es que parece que se van a ver el 9 de julio después de muchísimo tiempo. Eso, Pato, te iba a decir. Se van a ver otra vez. Massa lo puede. La campaña lo puede, efectivamente. Massa lo puede y te digo más, Massa lo puede y Guado también lo puede. Porque claro, hoy no lo llegamos a mencionar, pero ayer, después de la reunión de gobernadores con Massa y con Agustín Rossi y con Guado de Pedro, se definió que sea Guado de Pedro, ¿no?, finalmente el jefe de campaña de Unión por la Patria. Ese es uno de los datos que nos quedó de ayer. Otra cosa que me contaban, es muy interesante. Es un tema de jefe de campaña. Porque el jefe de campaña, y porque depende, viste, puedes tener un rol muy importante. Y si tienes un rol muy importante, viste, es como, ¿a qué juega el jefe de campaña, no?
Porque, a ver, generalmente el jefe de campaña tiene que depender de lo que quiera hacer el candidato. Y el jefe de campaña es algo Es así eso. como el jefe de gabinete cuando te toca ganar, ¿no? ¿Sabés Recordemos quiénes que Santiago terminaron? Cafiero fue jefe de ¿Sabés campaña quiénes de Alberto? terminaron? No voy a decir a las trompadas, pero terminaron muy mal por eso de que no había equidad, porque digo, el presidente, el candidato presidente tiene que elegir un jefe de campaña que le responda. No puede haber división. Bueno, las que terminaron muy mal fueron en su momento Elisa Carrió y Patricia Bullrich. Pero muy mal terminaron. Bueno, gran parte de sus debates de hoy Bueno, tienen que ver con había, aquel momento. no recuerdo cuál fue la candidatura, creo que era 2015, me parece, Sí. de Elisa Carrió. Puede ser, ¿eh? La jefa de campaña era Patricia Bullrich y terminaron muy mal a nivel humano. Por eso, Sí. bueno. Sí, me quedé pensando 2015, Sí. porque después 2017 es cuando saca el 54% de los votos en Ciudad de Buenos Sí, Aires, puede ser. Sí, Carrió. Sí, pero en ese momento, bueno, no, pero digo, qué sé yo, habrá que ver, ¿no? Porque también las miradas de, bueno, es la unidad, en la unidad todos tienen que ceder un poquito, pero me parece que también es un reconocimiento para De Pedro, que quedó incómodo cuando tuvo 2 horas que se suponía que era precandidato presidencial, ¿no? Pero bueno, y esto de la foto, que repito, uno ya como ciudadano pide efectividades conducentes, ¿no? Porque en su momento también, acá que estamos viendo, que Cristina y Alberto no se pusieron jamás de acuerdo para nombrar un procurador, un miembro de la Corte. Bueno, la foto no te servía, ahora, viste, vamos a ver otra foto, bueno, creo que no solo es la foto, ¿no? Y el domingo, claro, bueno, el domingo lo que me decían ayer, Pato, es que aparentemente no va a ser un acto, como se esperaba en un momento que pudiese ser. Es el 9 de julio esto. El 9 de julio, sino que va a ser una recorrida que los va a mostrar juntos. Y esta recorrida, ¿con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con la localidad de Saliqueló, ¿no? Donde se va a terminar de inaugurar ni más ni menos que el gasoducto Néstor Kirchner en su totalidad. Y ahí entonces la expectativa de que estén Massa, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Guado de Pedro, Máximo Kirchner, Axel Kicillof y después, por supuesto, quien va a estar, no lo confirmaron todavía, no sé por qué, pero seguro va a estar, es Agustín Rossi también, ¿no? Digo. Sí. La gran bandera que quiere mostrar este gobierno, ¿no? El gasoducto. Exactamente. Bueno, un tema que vos decís, mirá que tenemos problemas en la Argentina, los dólares, el gasoducto, como un dato que es como un pequeño oasis. No hay agua en Uruguay. Bueno, ahora apareció el tema. Yo ayer estoy viendo esto, que lo linkeo con lo que ayer pidió la palabra en su momento un hombre que habla mucho con nosotros, el Colo Aguirre, diputado correntino, ex ministro de Seguridad en la provincia, planteando que lo único que nos falta es que vamos a entrar en guerra con Paraguay, ¿no? Planteando que hay problemas por la pesca en el río Paraná, que fueron perseguidos hasta la costa argentina, pescadores por lo que es la prefectura paraguaya. Yo la verdad que lo conocía poco al tema, pero parece que va increyendo, hay mucha plata en juego, y estoy viendo que por ese tema gente del litoral, como el mandatario correntino Valdés, un Valdés, después hablamos de Valdés, que tiene que ver con la situación del radicalismo, ¿no? Pero el radical Valdés tuvo una reunión ¿con quién? Con el jefe del bloque del oficialismo en el Senado, el diputado Mayans. También estuvo con Luis Naidenov. Obviamente Naidenov y Mayans son Formosa, Valdés es Corrientes, para ver qué se hace con este problema pesquero con Paraguay. Hasta aquí llegamos, 11 de la mañana, 32 minutos. Señor Márcico, hasta la próxima. Gracias, Pato, gracias, Vero. Benaim, hasta cualquier momento. Está comenzando de esta manera la reunión de Juicio Político Comisión en marcha.